Germán Linzer es gerente de propiedad intelectual y valorización tecnológica del INTA. Es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es magíster en Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y magíster también en propiedad intelectual en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas, la Flaxo. Tuvimos el orgullo de tenerlo aquí como alumno, un amigo. Así que vamos a empezar con Germán, con su ponencia. Así que, cuando quieras. Sí, vamos a darle vuelta. Dale. Bueno, buen día, y ya de paso me queda el micrófono preparado. Así que bueno, gracias a Flaxo, a Sola, a Valentina por la invitación. Por suerte con muchos amigos y seguramente la presentación va a dar lugar a las diferencias que sobre las miradas sobre el desarrollo. Así que vamos a tener seguramente lugar para discutir un poco. Bueno, volviendo. Acá teníamos un título que en realidad cuando hice la presentación, el resumen ampliado, había pensado en encarar la charla de esta manera, con dimensiones de análisis de los derechos de propiedad intelectual, pero en realidad no se la tome muy en serio porque la fui cambiando a lo largo que iba armando la presentación. El temario, el recorrido es este: críticas de las principales recomendaciones de política de propiedad intelectual, con las dimensiones de análisis, qué es una política, aunque es un poco pretencioso decir que es una política de propiedad intelectual, pero vamos a intentar, y aspectos a ser considerados. Bueno, vamos a empezar con algo bastante general. Las críticas a las principales recomendaciones de política en propiedad intelectual. Y vamos a empezar con algo, digamos, no tan frecuente, que es, me gustaría dedicarle unos minutos a esta cuestión: el sentido común y la reflexión científica. Cuando hablo de sentido común y lo entre comillas, quiero decir que no es esta resolución práctica de conflictos que hacen a una situación particular o a la supervivencia misma, sino a este conjunto de reglas morales, criterios lógicos, actitudes, costumbres, que uno, aún sin ser naturales, las hace sin reflexionar. A eso me refiero cuando digo sentido común. ¿Y cuál es la importancia entonces de pensar este sentido común? Bueno, el sentido común está relacionado con un orden social, es el que permite reproducir un orden social determinado. Por ejemplo, nos permite, en función de la experiencia que percibimos, ordenar esa experiencia y pensar cómo proyectar nuestra acción al futuro. Por ejemplo, tomemos el caso del sentido común que nos dice que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, y eso en un mundo medieval, en un orden social medieval, tenía sentido porque el ser humano, al ser hijo de Dios, era el centro de escena de ese orden cósmico. Entonces estaba perfecto que el Sol girase de esa manera. Para rebatir ese sentido común hizo falta una revolución burguesa que puso a la información empírica como centro de ordenamiento de la reflexión. Pero sin irnos tan lejos, por ejemplo, en una sociedad contemporánea dominada por las ideas neoliberales, también hay un sentido común neoliberal. Cuando uno dice, bueno, pongamos un caso concreto, la economía la economía de una nación es igual a la economía de una casa, de un hogar. De hecho, la palabra economía viene de administración del hogar, son dos cosas similares. Entonces se dice, una casa no puede gastar más de lo que genera, entonces lo que hay que atacar es el déficit público, es el principal problema. O uno no puede generar costos por encima de lo que va a vender, entonces uno no puede tener costos laborales demasiado altos. Lo mismo si uno emite va a generar directamente inflación. Es un sentido común instalado, algo que casi que no lo reflexionamos, lo absorbemos sin reflexionarlo. Ahora, no es una casa lo mismo que una economía nacional. Digamos, en una casa, en una economía doméstica, si uno tiene una necesidad y tiene los recursos para cubrir esa necesidad, la cubre directamente. En una economía nacional puede ocurrir que uno tenga una necesidad muy grande socialmente y que conviva con esa necesidad con desempleo, con capacidad industrial ociosa, con exportación de ahorros nacionales. Eso por un lado.
Entonces no son iguales, no pueden no ser iguales. En una economía nacional puede darse un equilibrio con estancamiento, por ejemplo. Pero además la resolución de ese conflicto se da de una manera que en una casa no puede darse. Por ejemplo, aplicando políticas monetarias. Una economía nacional puede imprimir dinero, una casa no. Entonces no son iguales. ¿Y qué es lo importante de esto? Que este sentido común neoliberal, así como en la Edad Media justificaba un orden, acá lo que justifica, por ejemplo, es una política de ajuste del Estado o una política de altas tasas de interés, o una política de recorte de derechos laborales. Por ejemplo, es una de las cosas que lo realmente importante es que ninguno de estos sentidos comunes que uno los toma como dados, excepto que los reflexione y los analice críticamente, sobreviven el laboratorio de la historia. Ni siquiera la reflexión científica profunda. Entonces, pasamos a otra instancia de sentido común y propiedad intelectual. ¿Hay un sentido común de la propiedad intelectual y de las políticas de propiedad intelectual? Sí, lo hay. Que dice más o menos así: lo que es bueno para los inversores es bueno para la sociedad. Hay un sentido común instalado que dice que hay que ampliar los alcances del derecho, el qué, cómo y el cuánto del derecho de propiedad intelectual para darle más derechos a los titulares también, porque si eso ocurre, el titular del derecho va a tener un incentivo a la inversión, a la apuesta de riesgo, y si eso ocurre va a haber más investigación y desarrollo, y como la economía nacional, para este sentido común, es la suma de las unidades individuales, lo que es bueno para la unidad individual es bueno para la sociedad en su conjunto. Este es el sentido común propio de la propiedad intelectual. ¿Por qué digo que es el sentido común? Porque acá no nos auspicia la OMPI, ¿verdad? Porque si uno piensa en la OMPI, es exactamente esto. ¿Y qué ocurre con este sentido común tan instalado? Que si uno lo piensa, ni siquiera críticamente, si uno lee los diarios, o si llega a Internet, a Ginebra directamente, uno se entera de que en realidad el mundo es muy diferente, que está dominado por capitales financieros que hacen inversiones especulativas y de corto plazo, que tenemos un mundo en donde las inversiones se dan a través de cadenas globales de valor que localizan investigación y desarrollo en un lado y hacen inversiones industriales de bajo valor agregado en otro, que estamos en un mundo donde la concentración empresaria es muy fuerte, que esa concentración implica una escala mínima para participar en determinados mercados, y que eso las economías nacionales de los países menos desarrollados lleva a un fuerte proceso de extranjerización. Finalmente, también es cierto que toda esta situación, de este orden global, lleva a que haya economías dependientes tecnológicamente de otras. Pero más aún, más importante que eso, es cuál es el orden institucional y cuáles son las reglas de juego globales. Si uno piensa quién impone y cuáles son los actores más fuertes. Estos actores los que imponen las reglas de juego, no solo las reglas de comercio de la OMC, que es tanto comercio, servicios, inversiones, tratados de inversión, sino también las de propiedad intelectual. El ADPIC puede ser visto como una gran barrera a la entrada de nuevas economías que quieren hacer desarrollos tecnológicos. Entonces, este primer sentido común de la propiedad intelectual nos lleva a otro sentido común, a un contrasentido común, que sería este. El extremo paralizante de la no propiedad intelectual. ¿Qué nos dice este otro extremo? Nos dice, bueno, si las reglas del juego de la propiedad intelectual las imponen los jugadores más fuertes, lo que tenemos que hacer es abolir la propiedad intelectual, porque ahí está el problema. Bueno, ahí caemos en otra confusión muy grande, porque la propiedad intelectual en todo caso es una manifestación de un estado de situación, no es la causa. Entonces, los abolicionistas de la propiedad intelectual en general no son abolicionistas del capitalismo. Dicen, no, el capitalismo ni siquiera se lo cuestionan. Simplemente dicen que el problema es la manifestación, que en este caso es la propiedad intelectual. Pero ante un orden social injusto, uno puede llevar adelante políticas nacionales para interpretarlo y desarrollar políticas que o minimicen los costos o aprovechen ciertas oportunidades, puede desarrollar una crítica profunda al capitalismo, pero lo que no puede hacer es decir que siga las cosas como están y solo ataco las consecuencias que sería la propiedad intelectual. Porque si uno en una sociedad como la nuestra no tiene propiedad intelectual y con una idea humanitaria de poner todo en dominio público, lo que va a lograr es que utilicen nuestros resultados de investigación
estas empresas concentradas y de los países más poderosos. Entonces, no puede haber una idea de abolir la propiedad intelectual tan livianamente. ¿Cuál es la solución a estas paradojas o a estas controversias? Bueno, políticas nacionales que interpreten cómo hay que llevar adelante una política de incentivo a la inversión a nivel microeconómico, a nivel de las instituciones, y que entiendan desde una lógica de inserción global cuál va a ser los tratados, por ejemplo, que tienen que llevar adelante los países. Y en estas políticas de propiedad intelectual, de mínima, tienen que tener esto. Tienen que ser concebidas como parte de una política económica. Es decir, en la medida en que la propiedad intelectual influye en las inversiones que pueden darse, el tipo de inversiones que pueden darse, el tipo de inversión extranjera que pueden darse, las características de las importaciones que vamos a tener, por ejemplo, son parte de una política económica. También son parte de una política científica tecnológica, en el sentido de que una determinada política de propiedad intelectual puede bloquear o colaborar con el desarrollo de determinada línea de investigación, puede generarle incentivos a un investigador para que abandone o siga con una determinada línea de reflexión, o incluso puede dar herramientas para el licenciamiento estratégico o no. Entonces es parte también de una política científico-tecnológica. Y también es parte de una política de reconocimiento y valorización de los recursos naturales y nativos y de priorización en el acceso a la salud, lo que se habló hoy a la mañana. El reconocimiento que todo conocimiento es una construcción social y que también hay necesidad de apropiación social de esos conocimientos, y los temas de defensa de la competencia en relación al derecho del acceso a la salud. Es decir, la propiedad intelectual es solo una parte funcional a una política nacional mucho más amplia. ¿Y qué debería entonces contener una política en propiedad intelectual? Algunos aspectos que me parecieran importante mencionar para discutir con ustedes. El primero es que hay que hacer una diferenciación sectorial. Es decir, no se puede pensar que la misma regla va a ser beneficiosa o mala para el país en su conjunto si no diferenciamos los sectores. Y de hecho esta diferenciación sectorial ya existe, de hecho, en la legislación de propiedad intelectual y propiedad industrial de la Argentina. Por ejemplo, la ley de patentes tiene una filosofía muy diferente a la ley de derecho de obtentor en Argentina. Se entendió que las tecnologías que se protegen por patentes, nosotros en general somos adoptantes, no desarrolladores. En cambio, cuando se hizo la ley de derecho de obtentor, éramos un jugador potencialmente importante en derecho de obtentor. Entonces la ley de patentes lo que busca hacer, en términos generales, haciendo una gran generalización, es dejar la mayor cantidad de conocimiento en el dominio público para que las empresas argentinas que hacen copias, réplicas, genéricos, similares o equivalentes, se beneficien de esta situación, de la información que está en el dominio público. En cambio, la ley de derecho obtentor trata de darle la mayor cantidad de derechos a los fitomejoradores, con la expectativa de que Argentina pueda promover esa actividad en la que ya tenía fortalezas. Entonces, la diferenciación por sectores ya existe de alguna manera, pero tiene que afinarse mucho más. Tiene que pensarse sector por sector cómo es que vamos a trabajar y cómo es que queremos promover el desarrollo tecnológico. Es muy difícil, ya lo sabemos, en un mundo que ya están las reglas dictadas y aprobadas por los diferentes estados con sus legislaciones nacionales que convalidan esto. ¿Cómo haríamos cómo generaríamos esta sintonía fina en diferenciación sectorial? Bueno, con, por ejemplo, decretos reglamentarios, con directrices adecuadas. De hecho, ya hay directrices, por ejemplo, hay biotecnológicas, farmacéuticas, químicas. Entonces, hacer reglamentaciones adecuadas a las necesidades de cada uno de los sectores. En segunda, articulación con otras políticas científicas y productivas. Cuando hablamos en general de propiedad intelectual, muchas veces se habla como un objeto en sí mismo, que se entiende que se relaciona con otros, pero no se sabe bien cómo, ni de qué manera, ni cómo influye. Bueno, si hablamos de que la política de propiedad intelectual es parte de una política económica, científica, de reconocimientos de derechos, tenemos que entender que además de la política de propiedad intelectual hay que tener una política de aranceles, una política impositiva, una política de subsidios y una política de inversión pública, no solo en infraestructura, sino también en ciencia y tecnología. Todo eso tiene que relacionarse con la propia política de propiedad intelectual para tener el efecto deseado.
Y acá me parece importante aprender de los casos tecnológicos exitosos. Nosotros somos jugadores en varios campos tecnológicos, en la mayoría somos un jugador menor de ciertas tecnologías, pero hay en algunas que somos parte de un club muy selecto, donde somos realmente dentro de un top 10 de países. Por ejemplo, en energía nuclear, en satelital, en radares, algo de telecomunicaciones, jugamos en un club. ¿Ustedes recuerdan que para esas tecnologías en las que somos determinantes o somos importantes mundialmente haya habido algún problema de propiedad intelectual? No. ¿Por qué? Porque se negocia a nivel de país, se pone el objetivo primero y se hacen las negociaciones para tomar las licencias que sean necesarias a nivel de país. Entonces, de ahí tenemos un aprendizaje para hacer. Entonces sería entender en qué sectores vamos a jugar, qué objetivos nos vamos a poner y cómo vamos a articular la política pública para llegar a esos resultados. Y para finalizar, quería poner todo esto en un contexto, porque estamos en vísperas del G20, y el G20 se presenta a nosotros como atravesado por el conflicto de la guerra comercial China-Estados Unidos, que en realidad es una guerra no comercial, sino es una lucha por la hegemonía. ¿Cuál va a ser el actor determinante del desarrollo del capitalismo en el siglo XXI? ¿Y dónde se da esa batalla? ¿Dónde puede verse más claramente esa batalla? Fíjense, estas son, no sé si se ve muy bien, son la participación de solicitudes mundiales de patente Estados Unidos y China. Estados Unidos es el celeste más claro, China es el azul más oscuro. Y China realmente está jugando mucho más fuerte que Estados Unidos. Y si yo les pregunto a ustedes, las empresas que más patentan, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son? Ustedes van a decir probablemente alguna empresa norteamericana, japonesa o coreana, probablemente. Bueno, la estadística de la ONU muestra que son 12 empresas chinas las primeras que más patentan a nivel global. Y quisiera cerrar para ilustrar la importancia de estos temas de propiedad intelectual en el desarrollo económico con esta frase de Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Este año hizo esta declaración. Con su plan Made in China 2025, el Partido Comunista Chino se prepara para controlar el 90% de las industrias más avanzadas del mundo, incluyendo robótica, biotecnología e inteligencia artificial. Para ganar los más altos comandos de la economía del siglo XXI, Beijing puso a sus burócratas y empresarios a obtener la propiedad intelectual estadounidense, fundamento de nuestro liderazgo, por cualquier medio. Eso es lo que está en juego en este encuentro del G20, que a nosotros nos tiene como un actor secundario. ¿Cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante para insertarnos en este mundo competitivo? Es lo que tenemos que empezar a discutir. Así que muchas gracias. Gracias, Germán. Y ahora invitamos a subir al estrado también al doctor, ¿es licenciado usted? En filosofía. Vamos a presentar a Juan Carlos Iglesias Pérez. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En 1966 creó su primera empresa de inseminación artificial en vacunos. Creó y dirigió entre el 71 y el 78 el departamento agroquímico de Química Estrella. Y en 1978 fue socio fundador de IPESA, empresa dedicada a la generación y venta de tecnología para síntesis de agroquímicos. Ha participado en numerosas reuniones y resoluciones vinculadas al agro. La presentación de Juan Carlos va a ser ¿por qué se patenta lo impatentable? De que ya desde el título ya es atrapante. Espero que sea divertido. Bueno, estas dos frases no están ahí porque se me ocurrió poner algo. Estas dos frases están con temas muy concretos y se vinculan con el título. Si agarramos las patentes, por ejemplo, la referencia a las patentes chinas, el 80% de eso no debería pasar ni un examen. Porque se ha perdido totalmente noción de lo que es patentable o no patentable. La física moderna no hubiera avanzado nada a principios del siglo si no hubiéramos tenido a Gottlob Frege a fin del siglo XIX creando la lógica formal. Si no tenemos los términos bien definidos de lo que queremos legislar, el derecho, las legislaciones son un sistema axiomático. Si en los axiomas metemos cosas que no sabemos qué decimos, las conclusiones van a ser con lo que está pasando hoy. Entonces nos pasan, huele mal y tenemos una situación que acá señala Gurs, que cuando lo dije esto una vez en la bolsa de cereales me dijeron otro comunista igual que vos, y bueno, creo que no es comunista, ¿cierto? Y yo tampoco. Pero esa es la situación de hoy en Estados Unidos. Pero esa situación empezó en el año 1984, cuando Reagan
empieza a tomar medidas en contra del abuso de las patentes. Bush siguió, Obama siguió, y hoy Trump dice, en vez de poner que cambian la botella, cambian el color de la píldora y siguen las patentes. Y eso todo el mundo, y nosotros, los que estamos acá abajo, lo miramos y no hacemos nada. Guarda, si el mayor perjudicado de esto no es Estados Unidos, somos nosotros. ¿Cuándo fue un diplomático argentino o gobierno argentino a sentarse con Trump, o antes con Bush, o después con Obama, para terminar con eso? Nunca nadie. Y esto pasa porque las patentes se hacen sobre términos vagos. Nadie sabe qué realmente se patenta. Estuve leyendo por otra tarea que tengo que hacer después, un tiempo más adelante, la resolución 4494, creo que es la ley de biológicos, la directiva de biológicos en Europa. La única forma que puedo clasificarla es que es una payasada, porque entre las definiciones se contradicen. Es decir, yo tuve la suerte de estudiar filosofía, hubiera sido mejor si hubiera estudiado física o matemáticas, que son mucho más estrictas. Filosofía no pierde en bastantes palabras mucho tiempo, pero sí aprendí que Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, no lo puedo dar vuelta a eso. Entonces, vamos a la siguiente. A ver si tengo éxito. Muy bien. Oh, genial. Vamos a la siguiente, y nosotros tenemos un fallo en Estados Unidos de la Corte Suprema, allá muy lúcido, en 1948. Todo el mundo me dice, no, es viejo porque es antes del descubrimiento. No tiene nada que ver. Nada que ver, la naturaleza sigue siendo la misma. Y si alguien interpretó la naturaleza en el 48 y después apareció el conocimiento íntimo del ADN, pues en realidad todo el mundo piensa que el ADN lo descubrieron Watson y Crick, lo único que hicieron, descubrieron la forma que tiene, pero fue descubierto en 1889, algo por el estilo, ¿no es cierto? No me acuerdo del autor. Entonces, ellos dicen bastante claro qué era este juicio. Este era un juicio que Calo, que era una empresa que hacía formulaciones de inoculantes. Entonces, ¿qué pasa? Los inoculantes son muy importantes en las leguminosas porque la leguminosa tiene capacidad de convertir el nitrógeno del aire en nitrógeno usable, y cuanto más inoculante le pone, o cierta cantidad de inoculante, los nódulos por los cuales la raíz absorbe el nitrógeno se multiplican. Entonces, ¿qué hace Calo? Calo tenía inoculantes para oveja, para esto, para lo otro, y lo mete todo en un solo frasco, que son distintas bacterias. ¿No es cierto? Entonces viene una patente, y usted que tiene una característica, desde el fin del siglo XIX, ellos las patentes las dan, no discuten mucho, pues la resolución final, la patente es un título presunto, provisorio, que tiene que resolverse en la justicia. Entonces le tira al patentante o a los que no están de acuerdo el costo después. Eso era muy bueno en el siglo XIX, que costaría, no sé, $1000 hacer un juicio. Hoy que un juicio en Estados Unidos para ir contra una corporación grande cuesta $100 millones, en realidad están matando a todo el que se oponga, nadie se puede oponer. Entonces, ellos que dicen, el comportamiento de las bacterias es su comportamiento natural. Su uso en combinación no incrementa de ninguna manera su funcionamiento normal. Sirve a los fines para lo que la naturaleza los proveyó. Entonces, ¿qué pasa? Esa función, esa es la clave. Y usted piensa que el autor lo dio, la primera instancia, Fanks perdió, segunda instancia perdió y recién ganó en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y eso es la clave que después el amigo, la Corte de 1980 no entiende. Ahora, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué Diamond contra Chakrabarty? Normalmente es Diamond contra, como allá arriba, Funk contra Calo. ¿Por qué Chakrabarty? Es decir, Chakrabarty fue una forma de un camelo, porque eso no era Chakrabarty, era General Electric, ¿no es cierto? Y el potencial económico de General Electric es tremendamente grande, y en cambio acá lo que se defendía era un pobre investigador genial y todas esas cosas. Entonces, Chakrabarty, ¿qué hace? Lo mismo que hizo Calo, nada más que en vez de usar bacterias y mezclarlas en una lata, agarra plásmidos de distintas bacterias y lo mezcla en una bacteria. Es lo mismo o no lo mismo. La función que cumplía la bacteria en Calo, ahora la cumplen los plásmidos. Pero no hay ninguna alternativa, es lo mismo porque es una función que está en la naturaleza. ¿Vos no estás de acuerdo? ¿Vos? Sí, me parece que decías que no. Perdón. No, porque si no estás de acuerdo,
Entonces, y la Corte interpreta que no, que es distinto. Que es distinto porque la bacteria es nueva. ¿Qué es nueva? Si la función que cumple es la misma. Ahora, ese fallo desapercibido es el que nos ha condenado. Por eso, por ellos, está en ADPIC los microorganismos. ¿Qué quiere decir microorganismo? ¿Cómo voy a decir microorganismos son patentables? Yo puedo decir, el pirulo es patentable, y es lo mismo. Entonces voy que todo lo que yo quiero patentar es pirulo, y lo patento. ¿O alguien sabe qué quiere decir microorganismo dentro de ese contexto? Nadie. Bueno, y después tenemos la insólita, el insólito fallo de la Corte Suprema en 2013 sobre Marriott. Esto es de locos. Es de locos porque dice que sí, después dice 2 veces que no. Es algo increíble. Ahora, lo leyeron, así no lo vuelvo a leer y no perdemos tiempo. Ahora, ¿qué pasa? El autor toma esta. Toma lo que dice que sí, que si tiene una modificación es patentable, de las otras 2 cosas no las ve. Entonces este fallo fue inútil. Ahora, ¿cuándo viene un gobierno de países como los nuestros, que tenemos muchas consecuencias, culpa que el autor haga esto, ir a quejarse? Nadie. Estamos desatentos al tema fundamental que tenemos. Es mucho más importante propiedad intelectual que el calentamiento global. Va a depender mucho futuro, mucho más de que seamos de tener tecnologías, que desarrollemos tecnologías que además lo que nos están tapando no es lo que patentan, nos están tapando cuando yo patento un descubrimiento, hago una pantalla enorme, no es lo mismo que un producto, es como si yo, digamos, en los herbicidas, ¿no es cierto? Hay montones de herbicidas que derivan de benceno, pero si yo hubiera logrado patentar todos los herbicidas que incluye un benceno en su síntesis, no hubiera habido ni la mitad del boom agronómico que hubo en los últimos 50 años, porque no hemos tenido 1 o 2 herbicidas. Y lo peor de todo, que fenómeno, logran patentar la función del gen y después inventaron lo del evento. ¿Qué es el evento? ¿Cómo voy a patentar un evento? ¿A quién se le ocurre que puedo patentar un evento? El evento es una cajita de fósforos que meto el gen adentro, nada más. Es la botellita amarilla que decía Bush. Y bueno, y lo decimos, y lo repetimos, y sí, y seguimos. Y entonces tenemos... Bueno, ya que pongo, este es un informe de ¿cómo se llama? No, pero es un informe de Bloomberg, ¿no es cierto? Donde resalta que durante 34 años se estuvo peleando, y el presidente del país más importante del mundo no pudo doblarle el brazo a las farmacéuticas. Estamos locos. O no son los que hubo los presidentes más importantes, por lo menos más fuerza tuvieron. Y no lo lograron. Entonces algo está andando muy mal, lo que decía al principio, algo huele mal. Y la función de corregir eso es nuestra, es de nuestros países. No la van a corregir ellos. Porque hay un fallo por ahí dando vuelta a la Corte que lo tengo medio perdido. Es un fallo viejo, de 1984, 85, que dice que los fallos, las patentes tienen que ser lo más amplios posibles, porque les da ventajas económicas a los Estados Unidos. Y también lo dice la 44 de la Unión Europea. Estamos locos. ¿Cómo voy a usar como es una barrera arancelaria? ¿Quién fue la OMC a reclamar contra esto? Porque son barreras arancelarias. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y qué pasa? Los muchachos de allá siempre tienen el lobby y la oreja llena por los que sacan ventajas de esto. Ventajas que son, yo considero delictivas, ¿no es cierto? Sacan ventajas, pero son los únicos que hablan. Si hay una persona que no sabe sumar, yo le digo 2 más 2, 22. Le va a parecer muy razonable. Tengo un 2, otro 2 al lado, 22. ¿Qué otra cosa puede ser? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué tengo que ir a decirle? Porque el funcionario que accede a estos lobbies, es el tipo que no sabe sumar. Entonces va y le dice 2 más 2, 22, y el tipo está de acuerdo. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Abrirle del otro lado la oreja y decirle, mira, 2 palitos, más 2 palitos, 4. La primera vez que le dice que 2 más 2 es 4, dice, pero este está loco, ¿qué tiene que ver un 4 con el 2? Pero la realidad es que se lo puedo demostrar. Lo importante es ir a discutir con hechos, no con ruegos o que los países nosotros no podemos, todo eso. Y eso, así también el voto
En el caso, mi mayor pelea fue por la protección de los datos en agroquímicos, ¿no es cierto? Habíamos llegado en febrero del 2001 a un acuerdo en FAO para cómo iba a ser redactado el tema de la protección, que para mí vence la patente y terminó la protección del dato, mientras hace un trabajo nuevo que habrá que justificar por qué lo hago, si lo necesito, ¿no es cierto? Bueno, ahí se llegó a un acuerdo con la ayuda del padre acá de Juan Correa, que nosotros habíamos combinado eso y había el asesor legal de FAO, no estaba muy claro, asimilaba los datos a la ¿cómo se llama? El derecho de autor y qué sé yo, y la persona que fue de acá de Argentina, Miguel Amura, que después quedó arrinconado, discutió con él, que era un español, y él en la charla dijo, Amura le dijo que Correa estaba de acuerdo con que los datos eran una protección que no se merecía. Bueno, la cuestión es que el padre de él no lo encontraba, lo encontré a las 11 de la noche acá, en Seattle, y le dije, tiene que llamarlo a fulano, ya no me acuerdo cómo se llamaba el español, tiene que llamarlo, y eran las 11 de la noche en Seattle, pero era ya hace como 7 de la mañana en Roma. Bueno, la cuestión que lo llama, y cuando se va a la decisión, el español dice, sí, realmente, nada que ver con el coso, y queda redactada una frase que les daba un relativo matiz de que algo habían conseguido. Eso iba a ser tratado en la asamblea de noviembre, y ahí me llama el representante de Uruguay en la asamblea y me dice, Iglesias, ¿viste cómo está el tratamiento de los datos? Sí, ya sé, lo que quedó Amura en febrero. No tiene nada que ver. Entonces la llamo a Elsa Kelly, que estaba ya de embajador, y digo, Elsa Kelly, ¿cómo quedó? No me fijé, lo habían cambiado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que solo acá se cambian los papeles? No, en todo el mundo. Eso por eso tenemos que estar muy atentos. No hay ninguna entidad en el mundo o en ninguna organización en el mundo que no sea sensible a los buenos tratos. Asumámoslo, son todos los puntos que tenemos que encarar si queremos pelear. A mí me encanta pelear, así que por eso estoy en esto. Bueno, entonces, con gran habilidad, yo no pude llegar a Roma porque me enteré tarde. Entonces, entre el delegado uruguayo, conseguí que Miguel Campos, que era asesor de la embajada en Brasilia, fuera también, y el Saquel, entre los tres lograron suspender el tratamiento. Fenómeno. Quedó para la reunión de consejo el año que viene. Se arma, cuento esto porque cuento cómo pasan los hechos, no es teoría. Son cosas vividas por mí directamente y hay que aprender de esos hechos. Porque no conozco ningún futbolista ni jugador de tenis, nada que sea jugador de tenis con el aparatito o lo que sea. Tiene que ir y jugar al tenis, ¿no es cierto? Entonces, viajo en mayo, ahí con el apoyo de Canadá, logro poner de vuelta, ¿no es cierto?, muy limitado, quedaba que si hacía un estudio nuevo y el estudio nuevo era justificado, podía tener un derecho, ¿no es cierto? Fenómeno. Me llama 2 días antes, él saca y me dice, lo volvieron a cambiar. Es mutante, absolutamente, con una facilidad total. Bueno, me tomo el avión y llego el lunes a la mañana, que empezaba la reunión del consejo. Pues FAO hace un año consejo, que son 140 y pico, y otro año asamblea, que son 180, para liberar a unos 30 países de pocos recursos, tener que perder una semana en Roma. ¿Qué hago? Llego al consejo, a la reunión y lo primero que veo era el embajador chinito. Voy al embajador chino, por eso, llego a ver al embajador chino, y luego, bueno, empiezo a tratar de explicarle y no tenía ni idea. ¿Cómo no se entendió? Él tenía el programa en chino, yo tenía el programa en inglés, pero la hora de los dos, el tratamiento era la misma, 11:30 de la mañana de ese día. Ah, sí, no, tengo orden de votar con Estados Unidos, me dijo el chino. A mí se me cayó el edificio entero de FAO, que es un edificio enorme de la época de los fascistas, ¿no es cierto? Esos monumentos hasta arriba, se me cayó todo encima. ¿Cómo iba a ser? Si China votaba con Estados Unidos? Llamo entonces a un doctor Gu, que era el capo del SENASA allá, del ICAMA, lo llamo y le digo, que yo iba mucho a FAO y nos conocíamos de FAO, además yo he estado con él allá en China y qué sé yo, le digo, pasa esto, y dice, sí, está mal, yo estoy de desacuerdo, pero a mí nadie me consultó. Bueno, le digo, llama a alguien y cambialo. Yo iba a tratar de demorar, no, eso cambiarse en China duró un año. ¿Qué me quedaba? Una sola cosa, pues cuando empecé a explorar yo tenía 3 votos y la mayoría de los votos votaban con Estados Unidos. Y me quedaba cambiar la opinión de la norteamericana.
Y bueno, y fue y le dije, mire, 2 más 2, 22. No es, hágame caso, eso es lo que dicen sus compañías, pero no es lo que dice su presidente, pues le mostré el discurso de Bush, y no es lo que la lógica dice. Bueno, la americana cambió, cuando empieza la votación, da vuelta al cartelito y digo, Estados Unidos se abstiene. Estados Unidos se abstiene, caos. Todo el mundo de vueltas, qué sé yo. 86 votos a favor, 20-30 en contra y otros 20-30 abstenciones. Es decir, se puede hacer, pero hay que tener la motivación para ir y hacerlo. Si no, no. Quedándonos llorando, no. Tenemos que cambiar la situación de propiedad mundial. Y tenemos que ir al OMC, ahora vienen las propuestas. Bueno, acá estamos pasados de tiempo. Bueno, ya un minuto más. Bueno, acá es la patente esta, que es la que por la que cobra Monsanto, que tiene 2 problemas. Uno, un problema clave, que es lo que dice la sentencia de la Sala 3 en noviembre del 2015. ¿No es cierto? Todo lo que dice Monsanto, que es patentable, que es inconstitucional, si no lo es, todo está mal. Así que está mal. Pero además hay un análisis posterior, ¿no es cierto? Bueno, acá estas 2 cosas, que ya las conocen de memoria, no vale la pena. No, para esto te voy a mostrar una posterior que tengo. No. Entonces me comí una. Bueno, entonces antes de esto, el problema grave de esa patente es que una patente, todos sabemos, tiene que tener las reivindicaciones. ¿Qué son las reivindicaciones? Que parece que nadie tiene claro, ¿eh? Nadie lo tiene claro. Las reivindicaciones es algo más o menos, digamos, como una expresión de deseo, ¿no? La reivindicación es lo que reclamo como mi propiedad. Eso es clave. No hay alternativa a eso. Fenómeno. ¿Y qué tiene que tener una patente para que eso que reclamo yo tenga el derecho? Tiene que tener una descripción que cualquiera pueda repetir. Y tiene que describir todos los ítems que reclamo. Ahora, ¿qué pasa? La patente esta tiene una secuencia que tiene un promotor, un gen en arroba CP4 y la función de cierre. Lo único que está descrito es el promotor. Bueno, podrías haber pedido la protección del promotor, pero no puedes pedir el gen. Y además no puedes pedir el gen porque ese gen que se solicitó una patente en el año 2000, fue entregada en 2007 y es el mismo gen que entró en la Argentina en dominio público porque ellos no lo patentaron porque en esa época a Monsanto no le preocupaba la semilla, le preocupaba el esquema que estaba haciendo globalmente para controlar entre 4 o 5 compañías todo el mercado de agroquímicos. Cuando yo lo destruyo en Roma, el mercado agroquímico, pues, además de evitar los datos, logré una norma global de equivalencia, no les quedaba nada. Si no tienen nada en el pipeline. ¿Cuántos productos DuPont, Monsanto, Bayer destruyeron de 1990 para acá? 2 o 3. Antes, en el 80, DuPont puso como 14 productos en una década. Entonces, perdón, me desví, perdí un minuto el hilo. Para si cierro. Bueno, pero la clave es entonces que esa patente es trucha porque no está descripta lo que reivindico. Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Yo me he encontrado con Casamiquel en el año 2014, me dijo que no podía hacer nada, ya asumió el nuevo gobierno, me encontré con Bernaudo, me enrolló, le dije, mira, vos lo que tenés que hacer, vos no tenés ni idea de esto. Sí, yo tengo idea, ¿qué va a tener idea? Ni la más remota, pero no importa, bueno, no te encargas. Pero vos creés que tiene idea, no me digas que sí. Por eso, pero lo que vos tenés que hacer es juntarnos a todos los que quieras. Vos tenés que juntarnos a todos, incluido Monsanto y yo. Ah, bueno, me parece bien. Le propuso a Monsanto, no conmigo, Monsanto no quiso ir. ¿Qué tiene que hacer el funcionario? Monsanto rajá, Iglesias tiene razón. No, se fue el 26 de febrero, del 26 de enero del 2016 y seguimos ya casi 3 años después sin ninguna solución. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Primero de todo, el INPIC, que tiene un zapato de presidente porque no... ¿De qué se ríen? Che, yo soy un tipo serio. Tengo 77 años, cumplo el mes que viene. No, los canas, la edad. Y pero que vos me vas a decir que no es un zapato, sabe algo, no tiene ni idea. ¿No viste lo que dijo el otro día en la Cámara de Diputados? No, la Argentina sí no se puede un sistema doble, pero como el sistema internacional
le atribuyó al tipo de patente que se da en otros países un valor extraterritorial. La patente no tiene valor extraterritorial ninguno, ¿no es cierto? Entonces, hay que convencer que hay que dar vuelta el coso y no vamos a tener ningún problema, pues Monsanto sabe que su patente no vale nada. No son tontos, no están tomando el pelo, que es distinto. Y están logrando llevarse 500, 600 millones de dólares todos los años. A eso tenemos que ir a Washington a mostrarle la ilegalidad, decirle al tipo que 2 más 2 no es 22, 4. Nada más, es fácil. Tratativas con China, ¿cómo puede ser que para embarcar de acá a China tiene que salir con certificado de Monsanto? Estamos locos. El Tratado de Marrakech impide que se le dé un trato privilegiado a un país. Acá le estamos dando un trato privilegiado a una empresa. Estamos locos. Es fácil entenderse con los chinitos, pues tontos no son nada. Debería ser uno de los temas claves de la charla ahora. Y después una acción inmediata a los organismos tecnológicos locales para que explicarles por qué es lo que tienen que hacer. Tienen que desarrollar métodos, porque las funciones las vamos a sacar por ahora. No hay funciones artificiales. Podemos imitarlas, pero mientras lo que hagamos, si no tiene una estructura química totalmente distinta, por más que sea, no va a tener la misma función y hasta que no la tenga, ahora no la tienen. Entonces tenemos que darle manija a los locales, tienen que vender know-how. Yo viví mi empresa 20 años de vender know-how, y vendí know-how en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, toda la industria brasileña se hizo con tecnología mira de agroquímicos. Y desmontar las normas vigentes impulsadas por Monsanto asociadas para que sirva de muralla, es decir, necesitamos lograr un transgénico. Entonces, ¿quién inspiró esas normas? ¿Algún técnico? No, las inspiró Monsanto porque se la muralla. Una muralla como siempre hicieron en todas las cosas. ¿No es cierto? No, Monsanto, todo. Sexta y última. Sexta y última. Bueno, las patentes de Estados Unidos tenemos que ir al OMC, pues las patentes de Estados Unidos son un obstáculo. Y acá tenemos uno de los tipos que más sabía allá al principio de los 50 de patentes, él y de Guglielmo. ¿Y qué dice Guglielmo? Nueva aplicación de medios conocidos. Consiste en hacer desempeñar a un medio una que produzca un resultado diferente del que provenían en su función primitivas. Entonces, si yo logro que la aroa CP4 logre que la soja tenga bombitas que se prenden, bárbaro. Entonces, el aroa CP4 lo puedo patentar. Pero mientras lo único que haga la aroa CP4 es lo que siempre estuvo preparado para hacer, que era la resistencia al glifosato, no hay patente. Bueno, entonces mi coso, todos son todos jóvenes, no son los viejos como yo, tienen que pensar que el mundo se puede cambiar, es irremediable. Y si no lo cambiamos, va a ser muy malo. Vamos con un futuro muy malo. Y bueno, podemos tratar por lo menos de mejorarlo un poco. Hola. Todo lo que dije no quedó grabado, bueno. Bueno, yo estoy haciendo, además de la maestría de propiedad intelectual, la maestría de historia económica, ¿no? Entonces, un poco la idea es hacer una historización de los debates de propiedad intelectual sobre la actividad de mejoramiento vegetal, ¿bien? Entonces, un poco la idea es, tomando acá del amigo Germán, un poco la idea de los economistas pensamos siempre en cadenas globales y cómo hay una renta que cómo se apropia esa renta, tanto la renta de la tierra, en este caso con las innovaciones tecnológicas, se habla de la renta de innovación, la renta tecnológica, ¿no? Entonces, me remito a los trabajos de Germán y de Sebastián, donde básicamente hay tres grandes segmentos, donde está el segmento biotecnológico, el segmento industrial y el segmento agrícola. Yo un poco para tener una idea de cuáles son los actores, ¿no? Que todos más o menos conocemos. El segmento biotecnológico son los proveedores de los eventos, que acá el compañero critica tanto. Después vienen los industriales, que son los fitomejoradores, y el segmento agrícola. Algo importante que me parece sobre el tercer segmento es las tres vías de acceso a la semilla, ¿no? Por ahí me quiero detener acá porque está muy en boga este tema de la discusión de la ley de semilla, ¿no? Hay tres maneras. Está la compra de semilla certificada, identificada, que es la formal más natural. Está el derecho de uso propio. Y está un tercero que es el comercio ilegal de bolsa blanca. Suele el INASE confundir estos últimos dos, ¿no? Suele confundirlo a partir de una legislación
una resolución que saca el Ministerio hace poco, intentan empezar a medir a través de declaraciones juradas cuánto es esa cantidad de derecho de uso propio, ¿no? La verdad que eso es bueno, digo, porque si no quedaba como que yo he visto gráficos donde te mostraban, esto es un poco el segmento de formal y todo esto es informal. Bueno, no, hay un derecho que es la manera de los productores de resguardar su semilla. Bueno, la verdad que me parece importante aclararlo. Bueno, como todos sabemos, a partir de la adhesión al acuerdo de los ACPIT, la Argentina se compromete a proteger. Un poco lo que intentamos mostrar es, bueno, cómo es el sistema actual de la Argentina, donde está, por un lado, la ley de semilla y por otro lado, la ley de patentes. Mi director de tesis, Sebastián Stubberg, un poco hablando con él, lo que nosotros estamos viendo es que, y bueno, Germán también lo dice, la ley de semilla tiene un origen distinto, en lo que es el sistema incluso de producción mundial, ¿no? El sector, la ley de semillas sale en un momento donde todavía está un sistema, si se quiere, fordista, keynesiano, de otro esquema, ¿no? Parece que a partir de la revolución biotecnológica ya cambia el esquema donde ya la información empieza a tener otra relevancia. A mí, ¿qué me interesa mostrar? Bueno, es en este cambio de paradigma, ¿qué pasó en las discusiones a nivel local, a nivel argentino, ¿no? Entonces, ahí es donde un poco lo que en el trabajo actual lo que quiero hacer es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son, en los años 2000, o sea, en la última etapa, cuáles son los ámbitos de presión que sufrió el sistema de propiedad intelectual argentino, ¿no? O sea, en otro trabajo anterior yo intenté mostrar, bueno, cuál era la estrategia de Monsanto de apropiación. Entonces había distintas vías, estaba el sistema privado donde arreglaban con los acopiadores, con las bolsas y todo eso, estaba el esquema de realidades extendidas, estaba la presión sobre la ley de patentes. Lo que quiero un poco sintetizar hoy es que acá hay un esquema más integral donde hay tres ámbitos, ¿no? Donde hay una presión, en este caso Monsanto, pero en realidad de todas las multinacionales del primer segmento, ¿no? Y un poco charlar de estos tres ámbitos. El primer ámbito es, bueno, el más conocido, que está en todos los diarios, que es el ámbito legislativo, el ley para modificar la ley de semilla. Cada cambio de conducción del Ministerio de Agricultura había un acercamiento de la Asociación de Semilleros donde se proponía una modificación sobre la ley de semilla. Los argumentos, bueno, todos sabemos, es una ley obsoleta, la verdad que frena la innovación, un poco lo que decía Germán. Falta contabilizar ahí la idea que nosotros en su momento discutíamos de, bueno, si fue mala, ¿por qué hay tantas inscripciones en el Registro Nacional de Cultivares? O sea, si fue malo esto para proteger a un fitomejorador, bueno, ¿por qué año a año hay cantidades de inscripciones? En todo caso, lo que sí hay que homogeneizar, que ahí es, bueno, cómo esos dos segmentos, del biotecnológico y los fitomejoradores, cómo se licencian, ¿no? Y ahí cuál es el segmento que conduce la cadena. Entonces, un poco, a grandes rasgos, leyendo los distintos anteproyectos, siempre un poco lo que se busca es reducir el uso propio de los productores, ¿no? O sea, ante el derecho de uso propio oneroso o distintos esquemas, siempre lo que se intenta es, bueno, una reducción de ese derecho de uso propio. En un trabajo anterior yo intenté contabilizar esto en términos de números y lo que se ve es justamente de reducir el uso propio, bueno, cuánta cantidad de dinero pasa de un segmento al otro, ¿no? Del segmento productor al segmento biotecnológico. La verdad que son números alarmantes, ¿no? Porque ahí discutíamos con otro colega, si fuera en vez de los 4 pulpos que mostré al principio, que son los 4 grupos grandes, si fuera el INTA, la verdad, o institutos públicos o empresas nacionales, la verdad que esa transferencia de ingresos del sector productor al sector vendedor de insumos, digamos, se retribuye a la sociedad argentina en cierto sentido. Nosotros lo que vemos es, si vos sacás 1.200 millones de dólares por año de un segmento para otro segmento, y si ese segmento encima está transnacionalizado, y su casa matriz, la investigación y desarrollo, la investigación y desarrollo no la hace en la Argentina, sino que la hace afuera, lo que estamos viendo es que va a ser un canal de fuga de dólares de un segmento productor argentino a un segmento proveedor de insumos transnacionalizado, ¿no?
bueno, ahí un poco el último, en 2016, finalmente, durante el periodo anterior, hubo circulando distintos anteproyectos, pero no hubo ninguno formal que el Ejecutivo presente al Congreso. La verdad que en agosto de 2016 se presenta uno y ahora recientemente ahí, no sé si fue el Ejecutivo o fue, no tengo tan claro, creo que Benedetti, pero no fue el Ejecutivo, fue el Ejecutivo. Perfecto. Bien, bueno, segundo punto, el segundo ámbito es el ámbito judicial, un poco el orador anterior habló, que es la causa emblemática donde se pone en discusión directamente el sistema de propiedad, ¿no? Tanto la ley, pero el decreto, las directrices, hay una... Lo interesante, lo que a mí me pareció, que me llamó la atención novedoso, es que hay una participación de la sociedad civil, ¿no? El CELS, junto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, anuncia que se presentan como amigos curiados. La verdad que esto es parte de una tendencia, ¿no? Donde los movimientos de derechos humanos se están involucrando en la discusión sobre propiedad intelectual, incluso la maestría tiene un seminario al respecto, y la verdad que por ahí el problema son los argumentos. Me parece que los argumentos de la sociedad civil todavía son débiles en la Argentina, en otros lados son un poco más, ¿por qué son débiles? Son un poco más vagos, ¿no? La seguridad alimentaria es un derecho humano, y queda muy ahí, digamos, faltaría darle una vuelta más a los argumentos, pero me parece que es interesante ver cómo en los últimos años, porque esto se vincula también a la intervención misma de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de concesión de patentes. El caso de FECOFE es muy interesante, donde se presenta ante el INPI diciendo: nosotros presentamos una observación a una patente y la patente cae. El INPI se la deniega, deniega la patente a Monsanto a partir del estudio que hace una federación de cooperativas, digo, ¿no? Esto lo digo porque es interesante, por ahí en los economistas que nos formamos a principios de siglo, había una noción de que el Estado todo lo podía, ¿no? Hay una idea de que tras un neoliberalismo, una noche neoliberal, el Estado puede con todo, y la verdad que, mirándolo retrospectivamente, el Estado tal vez no pueda todo, y además de un Estado presente se necesitan organizaciones o gente de la sociedad civil ejerciendo una presión para que estas cosas... Porque digo, del otro lado, yo escuchaba tu ponencia y es tan sencillo verlo, pero del otro lado tenemos colosos enormes. Entonces, bueno, ante esos colosos enormes hay... Vos sos un superhéroe de la... No, pero digo, lo que me parece interesante es que se está dando algo en los movimientos por ahí que hasta hace poco, yo creo que había movimientos que estaban cortando, no dejando que Monsanto fabrique, o sea, ponga una empresa, y me parece que ahora hay como una idea de, vamos por la vía más formal, formémonos, escribamos, vamos por donde más le duele, que esté una patente, Monsanto, no esté una piedra en una manifestación, me parece, ¿no? Dicho así muy... Así que bueno, hay una tendencia, digamos, en la Argentina de estos movimientos que se involucran, ¿no? Que son los derechos de propiedad intelectual con los derechos humanos que empiezan a dialogar, y bueno, está el final abierto, o sea, están todavía en la Corte Suprema para definir, o sea, segunda instancia dijo que el fallo de primera instancia era... Y la verdad que hay un final abierto, ¿no? No sabemos. Y el tercer punto, bueno, es un poco hablaron ya de esto a la mañana, que es sobre la presión internacional, ¿no? El ámbito internacional donde, sí, las empresas multinacionales a través de sus respectivos gobiernos ejercen una presión para, ya los ADPIC elevaron los estándares, bueno, ahora vamos por la bilateral para hacer algunas exigencias. Y un poco el caso que pongo, que también está un poco en discusión ahora, es el acuerdo birregional Unión Europea-Mercosur, ¿no? Donde el capítulo de propiedad intelectual, la Unión Europea exige varias cosas, y un poco ahí lo que digo es, bueno, miremos el caso de Chile, donde al firmar un acuerdo de estos, nosotros decimos, por la ventana incluyeron una serie de condiciones que habría que ver ahora si cómo es. La verdad que lo que quiero decir con esto es un poco, miremos que las compañías multinacionales tienen una estrategia, si se quiere, paralelamente en distintos ámbitos, ¿no? No es que una freno, me va mal en una y voy en otra, sino que las tres avanzan juntas. Y un poco lo que
lo que quiero mostrar es, bueno, ante esta discusión, ante este embate, ver cómo los distintos actores juegan, ¿no? Yo creo que cuando Monsanto intenta hacer la bolsa Tech, antes hubo un periodo donde los acopladores se plantaron, donde la sociedad rural incluso se plantó. Entonces, ver cómo analizar esos distintos roles, ¿qué es lo que termina sucediendo? Las empresas multinacionales todavía en la Argentina, pese a todo, tienen algunos problemas, ¿no? Y me parece que el rol fundamental de algunas organizaciones es notable y ha impedido por ahí el avance tan rápido como sí ocurrió en otros países, ¿no? Me parece que todavía tenemos, además de esta maestría y todas cuestiones, hay una discusión. Yo no soy tan pesimista, digo, la verdad que me parece que pese a todo, hay todavía capacidades, ¿no? Así que bueno, ahora plantearles un poco esto y escuchar algunos comentarios y agradecerles por su tiempo. Muchas gracias, Cristian. Y ahora sí, vamos a darle participación al último de los disertantes. Vamos a esperar lo que llegue al estrado. Sí. Bueno, gracias a vos, Cristian. Bueno, el último de los participantes es Juan Correa, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la UBA. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría de Propiedad Intelectual en Flaxo y también la maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad de Torino. Es investigador CEIDI de UBA, trabajó en el Ministerio de Agroindustria en temas de propiedad intelectual y recursos genéticos y es autor de distintas publicaciones y ponencias. Y algún día, digamos, también es un fugitivo de tesista. Sí, bueno, vamos a darle la palabra a Juan. La realidad es que después de estas presentaciones igual sería más interesante charlar sobre lo que expuso cada uno, porque con el tema de Germán me parece que hay mucho para charlar, fue muy interesante. Lo mismo lo de Juan Carlos y lo de Cristian, bueno, ya te conozco, ya sé tu opinión. Yo traigo una idea distinta, aparte para no entrar en controversias, para salirme un poco del eje normal. Los que me conocen saben cuál es mi postura con estos temas. Así que lo que quiero hablar un poco es de la famosa excepción del fitomejorador. Pero para eso primero vamos a poner un poquito el contexto nacional e internacional. Este es el mercado de semillas en la Argentina. Maneja más o menos 1.500 millones de dólares. Son 20 millones de bolsas. Estos son datos del INASE, así que espero no tener críticas. Y tenemos 149 obtentores en 13 provincias y 681 multiplicadores. Estamos hablando de un mercado bastante importante. Esto implica que el material genético argentino tiene un rol fundamental en nuestro mercado. Y lo vemos con el caso de la soja. Esto es un trabajo que lo hizo CREA, que el mejoramiento genético entre 1980 y 2015 genera un rendimiento de 28 kilos por hectárea por año. Estamos hablando de un mejoramiento muy importante y esto en base al mejoramiento tanto convencional como el mejoramiento por transgénesis. O sea, estamos hablando entonces que el fitomejoramiento y las técnicas de mejoramiento vegetal son fundamentales también ¿para qué? Para lo que tenemos que lograr, que es la meta 2 de las metas para el desarrollo sostenible. Que nos estamos hablando de lo que también habló Cristian, superar el tema de seguridad alimentaria, alimentar la población mundial. Y acá también estamos hablando, fíjense, en el segundo punto, mediante el acceso seguro y equitativo de las tierras, otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido, y en el 2020 mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales en este caso. O sea, estamos hablando que el mantenimiento de la diversidad genética es fundamental. ¿Quién se ocupa del mantenimiento de la diversidad genética? En muchos casos el fitomejorador, que no solo es el que mejora variedades y genera nuevos materiales genéticos, sino el que conserva y mantiene esas variedades. Entonces, estamos hablando de un rol determinante. ¿Cuál es la historia de la protección de las variedades vegetales? Estamos hablando de 1930, la ley de plantas de Estados Unidos, que se incorpora por el lobby de viveristas en realidad en ese momento, que buscan tener una protección sobre sus semillas, o en ese caso eran clones y tenía particularidades, la ley no cubría todo, ¿sí? También de Estados Unidos después tiene una ley de obtentores, y esto también se replica en Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, en Europa post Segunda Guerra Mundial, que empiezan los movimientos de los propios fitomejoradores y obtentores europeos de ir modificando. En primer momento querían modificar el Convenio de París. Hay una reunión en 1958 que fracasa
para modificar el Convenio de París para incorporar el derecho obtentor dentro del Convenio de París. Eso no pasó. En 1961 ya empiezan las negociaciones de UPOP, que se llevan en Francia, y ahí es muy interesante, ahora vamos a ver un poco de cómo fue la discusión, de que se incluye un derecho obtentor y por qué estábamos hablando de un derecho sui generis. Porque la discusión era por qué no es una patente, porque estamos hablando de un derecho específico y aparte. ¿Qué es lo que dicen en ese caso los delegados que estaban en UPOP? Dicen, todas las delegaciones acuerdan que permitir la libertad de uso de cualquier variedad como matriz para la producción de nuevas variedades. Al mismo tiempo señalaron la antítesis entre esta recomendación y las disposiciones opuestas de la ley de patentes, concluyen que en particular por este motivo la ley de patentes no puede aplicarse sin reservas a la protección de las plantas. Entonces estamos hablando que ya en 1961, por esto fue toda la negociación hasta que llegó al primer acuerdo, ya entendían que el régimen sui generis era lo que necesitaba para el obtentor, para el mejoramiento vegetal y para alcanzar nuevos desarrollos en materia genética. El mundo y las situaciones económicas que bien habló Juan Carlos y que ya creo que todos los que sabemos un poco de propiedad intelectual que estamos acá sabemos cómo se fue desarrollando, hizo que haya un cambio en cómo se protege la obtención vegetal y el tema y la interacción que tiene hoy con el derecho de patentes. Pero, ¿qué es la excepción del efecto mejorador? Es lo que permite utilizar una variedad que está protegida, que está en el registro del cultivar, como fuente de variación para aporte de características deseables en trabajo de mejoramiento vegetal, para luego ser comercializada e inscripta. O sea, permite que yo tome una variedad que está comercializada, que está en comercialización, que está inscrita en el registro de cultivares, mejorarla, sacar definición de características que pueden ser morfológicas o como quieramos ponerle, generar una variedad y volver a comercializarla. Y eso es un problema que estamos teniendo porque las nuevas regulaciones de derecho obtentor buscan impedir eso o buscan establecer un marco regulatorio mucho más estricto que haga que se pague sobre esa variedad, pero como vemos, el espíritu de la ley original era totalmente contrario. Entonces, ¿para qué nos sirve el mejoramiento vegetal? Aumenta la calidad de los rendimientos, permite la adaptación a distintos ambientes y desarrolla tolerancias. Si yo les mostrase el desarrollo que tuvo un maíz domesticado o el trigo domesticado y cómo fue cambiando, evolucionando en los años por el mejoramiento vegetal, veríamos el gran cambio que tiene. De hecho, la zanahoria naranja que conocemos hoy no era naranja hasta que para 1920 los agricultores holandeses decidieron como homenaje a no sé cuántos años de la monarquía cambiarle el color a la zanahoria y que la zanahoria sea naranja. Entonces, eso es el mejoramiento vegetal. Pero ¿qué es lo que nos pasó? Hubo una ampliación de los derechos de patente, que no voy a nombrar Funko porque Funko es contrario a lo que quiero expresar, por eso no está, no se preocupe. Pero sí está el Chakrabarty. Chakrabarty fue la primera decisión judicial que amplió la materia protegible al decir que todo lo que esté bajo el sol es protegible por patente. Y esa frase fue la que inició un proceso que hoy nos lleva a que las plantas o los componentes biológicos sean protegibles por la patente. Entonces, tenemos Chakrabarty en Estados Unidos, la decisión Novartis en la Unión Europea, que si en la Unión Europea excluye la variedad vegetal, permite la protección o la patente sobre una planta. Después tenemos el caso en Estados Unidos en el 85, ex parte Heber, que ya empieza a otorgar patentes sobre semillas y tejido de soja. La decisión Lubrizol en el 90, que también permite el resultado de plantas y semillas y las permite patentar. Y ya en el 2001, en Estados Unidos, por supuesto, ya sabemos que no hay excepciones, limitaciones sobre el derecho de obtentor, sobre el derecho de patente, entonces siguen protegiendo las plantas. Pero sí es novedoso, en la Unión Europea en el 2015 se revierte un fallo que era del 2003, sobre un caso de tomate y brócoli que tenía marcadores moleculares que hacían que haya una mayor expresión sobre una proteína. ¿Qué es lo que decide el Tribunal de Apelación, en este caso, que es sustancial para lo que va a pasar en la Unión Europea? Dice que está bien, si bien está realizado con un método esencialmente biológico, el producto es patentable. Entonces estamos hablando de una protección, es un proceso y termina protegiendo un producto. Estamos hablando de ese tipo de reivindicaciones. Pero cambia esencialmente el concepto de lo que tenía el artículo 53 de la Convención Europea. Porque ahora permite proteger una planta, en este caso un tomate y un brócoli, que está producido por un método esencialmente biológico. Entonces, vemos que el avance de la propiedad intelectual, en particular en patentes sobre plantas, en el mundo y en los países centrales, está avanzando. Y eso en definitiva nos afecta justamente por lo que creo ya todos comentaron, son los lobbies internacionales o la presión de las diferentes empresas
que intentan incorporar o aplicar esas mismas legislaciones en los países en desarrollo o en los países donde tienen mercado de comercialización para sus productos. Que ese es el problema. Después tenemos, por supuesto, sin nombrar el ADPIC, no hacemos nada. El ADPIC hace 3 cosas muy importantes. Primero, es que no se puede discriminar más por el campo de la tecnología. Significa que si en algún momento uno quería excluir de la materia patentable la agricultura, eso no va a pasar. Después, si bien permite excluir las plantas, es una posibilidad. Uno puede hacerlo como no, y te obliga a tener un régimen de protección sobre las variedades vegetales, los microorganismos, que lo ya conocemos todos, el 27.3b, que nos dice que hay que protegerlo por un método sui generis, patentes o una combinación de ambos. Pero esto es solamente para poner un poco el marco. Esta es una investigación que terminé hace un par de meses. Analicé sobre 154 países, que son los países en desarrollo y los menos desarrollados, qué tipo de legislación de patente en lo que es variedades vegetales y planta tienen. Y lo que identificamos es que la mayoría no tienen referencias. O sea, hay casos que ese 40% está la exclusión expresa sobre la planta, pero en el resto de los países no hay una exclusión expresa. Entonces eso nos permite la posibilidad en el día de mañana de saber si va a poder ser patentable una planta o no. Como no hay una exclusión expresa, uno desde el lado jurídico diría, bueno, si no está prohibido, está permitido. En otros casos, las variedades vegetales sí son protegibles por patentes, son los menos, son 4 países nada más. Y en otros, las variedades y los métodos de ensayo biológicos se encuentran excluidos. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros intentemos traspolar una excepción de fitomejorador que nosotros tenemos en las leyes de obtentores, vamos a en muchos casos chocar con las leyes de patentes. No solo por la protección de plantas, sino también por la protección de las materias vivas o de los compuestos vivos, que es lo que estamos hablando, del patente de un gen o de lo que algunos llaman evento, o de las diferentes partes que hoy son patentables. Esto está hecho sobre 154 países. Significa que el riesgo potencial de tener acciones judiciales en materia de este tema son muy altos. Y son países en desarrollo o menos desarrollados de acuerdo a la OMC. Entonces, ¿qué es lo que permite uno y qué es lo que no te permite el otro? Cuando hablamos de derecho de patentes siempre estamos hablando de poder restringir el desarrollo de mejora de las variedades vegetales, la comercialización, porque acá el problema que vamos a ver es no la investigación que podría estar dentro de una excepción de uso experimental dentro de la ley de patentes, sino la posterior comercialización, que eso es lo que sí nos permite la ley de obtentor vegetal. Entonces, por supuesto, que Cristian ya lo nombró, el uso propio, que es lo que lógicamente restringe, y por supuesto la protección de derivados, que es el famoso caso Monsanto en contra de la Unión Europea por el tema de la harina de soja. ¿Qué es lo que nos permite una excepción de fitomejoradores? El acceso a material genético para el desarrollo de nuevas variedades, mejorar el desarrollo tecnológico y conservación de la biodiversidad, como hablamos antes, reducir los costos de transacción y las dificultades que se generan para los fitomejoradores en los casos de las variedades que tienen un gen patentado incorporado. Porque ahora lo que tenemos que discutir es qué va a pasar cuando haya un gen incorporado en la variedad que quiera ser mejorada. Y la segunda pregunta es, si el fitomejorador va a usar ese gen o tiene la finalidad de utilizar la resistencia incorporada o solamente está buscando mejorarla sobre el resto de las características que tiene la planta, que también es una posibilidad. Y por supuesto estamos hablando de reducir las barreras de entrada para los nuevos mejoradores, porque creo que esto es algo que salió de este panel, el mercado es súper concentrado, cada vez se concentra más, estamos hablando de cada vez menos empresas, menos sectores del juego, entonces tenemos que buscar también la forma de abrir ese mercado. Este es el proyecto de la ley de semillas que se presentó por el Poder Ejecutivo y que hoy está en discusión. Mejora la excepción de fitomejorador en algún punto porque lo que permite, y lo que se dice ahí es, se incorpora el artículo 25 bis, el siguiente texto. Cuando se emplea una variedad protegida o sin protección que contenga alguna forma sobre la que se atenta algún derecho de propiedad intelectual, el titular del mismo no podrá impedir el uso de dicha variedad a los fines de experimentación u obtención de una nueva creación fitogenética, la cual podrá ser inscrita en el Registro Nacional de Propiedades Culturales. Está perfecto, se puede inscribir, lo puede experimentar ahora. ¿Puede comercializar? Para alguno de ustedes, ¿puede comercializar? Para llegar ahí y tener... Bueno, porque aparte lo que no tiene la ley es algo que vamos a ver que sí tienen otros países. Hay otros países que incorporaron una solución que son las licencias cruzadas o licencias obligatorias, que son en particular
Yo les voy a mostrar los tres enfoques. La Unión Europea tiene este sistema. En países en particular, Francia, Alemania, Holanda, tiene un sistema de licencias cruzadas y licencias obligatorias en materia de cruzamiento entre derecho de obtentor y titular de patente, pero también les voy adelantando que el resultado hasta ahora es 0. Hay una base que es la base Pinto, que es una base abierta, que está generada por la Asociación Europea de Semilleros, donde uno puede analizar la cantidad de patentes que hay con la cantidad de variedades. Vamos a ver que hay 900 variedades sobre 70 patentes, más o menos. Ahora, en esos casos, todavía no ha llegado a la negociación entre el titular de la patente y el titular de derecho obtentor. Entonces vemos que el costo de transacción es muy alto. O sea, es muy difícil de alcanzar. Y la Unión Europea tiene un requisito muy importante y muy alto para dar una licencia obligatoria, que es el requisito de potencial económico y avance tecnológico. Entonces, el titular de derecho obtentor va a tener que probar que tiene potencial económico y que la variedad genera un avance tecnológico para que el Estado pueda en ese momento considerar dar una licencia obligatoria. Estados Unidos lo pongo porque es el caso excepcional donde no hay nada, no hay excepciones, limitaciones. El caso McFarland en Estados Unidos fue muy claro, dijo, no hay excepciones y limitaciones entre el derecho de patente y el derecho obtentor, no hay nada. Y Ecuador, con el Código Ingenio, que creo que varios de los participantes de esta universidad y tanto de estas mesas fueron parte y tomaron parte, incorpora una excepción muy similar a la europea, pero no incorpora el requisito de potencial económico y avance tecnológico. Entonces la pregunta es el sistema de Ecuador la solución? ¿Va a llegar a un resultado? Tampoco se sabe, el Código Ingenio es bastante reciente, no hubo ningún caso, y lo único que dice el texto de la ley es cuando no le sea posible obtener una licencia del titular, que si bien es un lenguaje mejor que el que tiene la Unión Europea, tampoco es claro cuáles son las condiciones que uno tendría que cumplir para no obtener licencia o qué tendría que demostrar. Entonces, yo tengo un enfoque distinto que vamos a ver, esta es la parte experimental de mi charla. Hay dos posibilidades para incorporar una excepción en el derecho de patente. Tenemos una excepción amplia que va a permitir la comercialización, o tenemos una excepción restringida, que es la que hoy contamos, en definitiva, que busca el entrecruzamiento de licencias o obtener la titularidad, obtener del titular la posibilidad de comercializar. La pregunta es posible incorporar una excepción amplia en el derecho de patentes? ¿Con qué choca? Con la regla de los 3 pasos. Excepciones y limitaciones, artículo 30. ¿Qué es lo que nos pide el artículo 30? Que sean excepciones limitadas, que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen perjuicio injustificable a los legítimos intereses del titular de la patente, si es muy importante, teniendo en cuenta los intereses legítimos de los terceros. Es que yo, esta es mi ponencia, no la tuya. Si querés hacer algo, vení, presentarlo. Pero ¿sabes qué? Yo lo tomo por el 7 y el 8. Porque el interés legítimo de los terceros está en los objetivos, o sea, la declaración de los objetivos y misiones del TRIPS, del ADPIC. Entonces yo tomo el 7 y el 8 para decir que podría haber un interés legítimo de los terceros porque ahí te habla de seguridad alimentaria. Y si tenés algún problema, lo charlamos afuera. Pero bueno, ¿cuánto me queda? 5. Está, llego. Entonces, vamos ahora a ver un poquito los famosos 3 pasos. Ustedes saben que la regla de los 3 pasos se incorpora en la ADPIC para todos los derechos, pero lo toman de Berna, hacen algunas modificaciones y dicen, bueno, vamos a incorporar el derecho de los 3 pasos para el derecho de patentes, para el derecho de autor. Eso ya es conocido por todos. Ahora, ¿qué es una excepción limitada? Porque como bien dijo el licenciado Pérez, acá el problema es la terminología. ¿Cómo vamos a definir los términos? ¿Qué es una excepción limitada? ¿Es limitada en los casos? ¿Es limitada en el objeto? ¿En el alcance? ¿A qué le llamamos limitada? Yo podría decir limitada es el alcance, entonces es el fitomejorador que busca obtener una licencia, entonces podría ser limitado. Entonces, en el sentido de disminución de derechos, limita en el sentido de que, no, si te reduzco de derechos, eso es limitado o no es limitado. Entonces, es muy difícil. El panel que tenemos sobre excepciones y limitaciones, en los casos en AMC, tiene una definición, aparte hablan de una forma de interpretación de la regla de los 3 pasos que fue criticada por toda la academia a nivel internacional, mundial, y de hecho, igual
también ha sido controversial porque en algunos casos se tomó una forma, en otros se ha tomado otra. Estamos hablando del caso de la Unión Europea de copyright contra Estados Unidos, o en el caso de Canadá con la industria farmacéutica. O sea, hay diferentes interpretaciones también de la regla de los tres pasos y de excepciones y limitaciones. Entonces, también nos podría permitir jugar con esto. ¿Qué es una excepción limitada? Nosotros podríamos incorporar una excepción limitada. Bajo estos términos, sí. No atente contra la explotación normal de la patente. Yo estoy usando el material biológico, no estoy usando la función del titulado de la patente. Estamos hablando de un gen que tiene una resistencia. O sea, no atenta contra la explotación del titulado de la patente. En una interpretación, por supuesto, propia para poder justificarlo, pero significa que uno podría buscar las formas de establecerlo sin violar la regla de los tres pasos. Y por último, que es para mí el más complejo, el más difícil de sortear, es el perjuicio injustificado para el titular teniendo en cuenta los intereses de los terceros. Pero acá tenemos que ver dos temas. El test de racionalidad, que no solo está incorporado en la OMC, en los paneles que tienen que ver con propiedad intelectual, sino en los que tienen que ver con inversiones o los que tienen que ver con comercio en general. De ellos tienen un test de racionalidad y que en un análisis exhaustivo uno podría pensar que podría pasar un test de racionalidad dentro del 7 y el 8 del ADPIC. Y luego después, si es justificable el interés de los terceros, este es un caso de seguridad alimentaria, o en el caso donde sea el interés nacional, que también está cubierto en estos artículos. Entonces podría ser una posibilidad establecer, me acuerdo, un profesor en algún momento me dijo que si hacíamos una cosa así era como abolir el derecho de patentes, pero estamos ahí. Pero creo que podría ser una solución. La otra solución que traigo aquí para conversar, y que quizás es un poquito la más cuestionable, es, en el derecho anglosajón hay una terminología que es el liability rule, que es una construcción legal que le permite a un tercero utilizar o violar un derecho de propiedad cuando después hace una justa retribución para el titular. Y esto está aplicado, estudiado tanto en derecho de propiedad intelectual. En esto puedo citar a Ned Curr, a Jerome Reichman. Hay muchos autores dentro de la bibliografía que están hablando de incorporar excepciones al derecho de propiedad intelectual a través de esta liability rule, que lo que permitiría entonces en este caso concreto es permitirle al obtentor utilizarla cuando después a través del Estado o tanto por una regulación estatal o mismo a través de una resolución judicial establecer una remuneración justa para el titular. Y eso, de hecho, en el derecho anglosajón funciona, está traspolado del derecho de propiedad y se toma para el derecho de propiedad intelectual, pues estamos hablando de propiedad intelectual. Y podría ser de una forma de aplicación. Lo mismo hoy está similar en Creative Commons 3.0, que tienen las licencias obligatorias no renunciables, donde hay una remuneración siempre para el autor. Así que, y también este tipo de excepciones que están tomadas de derecho de autor, que están tomadas en Berna, están también reconocidas en el panel que habla de que se podrían establecer remuneraciones y aparte, en algún punto se asemejan también a los sistemas de gestión colectiva. Hay un montón de elementos que tienen una singularidad muy particular y que también podrían ser aplicables y que también están reconocidos en el panel de Estados Unidos contra la Unión Europea por copyright. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya sido muy raro. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación dinámica y en horario, así que me gusta eso. Ahora vamos a abrir digamos, a preguntas del público y también tengo preguntas yo para los cuatro, así que ya me van a esperar afuera. Perfecto, bueno, vamos a hacerlo bastante breve. ¿Preguntas del público? Bueno, Valentina quedó reprimida. Las preguntas son abiertas, digamos, un poco orientadas a cada una de las presentaciones, pero, digamos, tienen la posibilidad de contestarla a todos los que quieran. Un poco, digamos, iniciando con la presentación de Germán, es saber si hay políticas cuando decimos políticas, ¿no? Políticas de propiedad intelectual identificables en los últimos 20 años, digamos. Más allá de las directrices. Voy a hacerla, digamos, no se escapen rápidamente por las directrices. Si pueden identificar políticas de propiedad intelectual en los últimos 20 años en la Argentina, ¿no? Los últimos 20, pueden tomarlo. Yo creo que Es abierta la pregunta. Es proyectiva.
Yo creo que sí hubo una noción de defensa de industria nacional en los sectores que más se afectaban si se adoptaba, digamos, más profundamente los ADPIC en los 90, pero en buena medida surgió del lobby también farmacéutico y químico. Es decir, sí hay una percepción, medidas, pero no una política explícita, digamos, en donde la propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual no funcionen favoreciendo el desarrollo de la actividad tecnológica, que es lo que se espera con una política de propiedad intelectual. Sí se fue receptivo a ciertos lobbies para no dañar lo menos posible a la industria nacional, entiendo que eso ocurrió. Si uno ve la ley de derecho obtentor, claramente había una voluntad de favorecer la actividad de fitomejoramiento, donde participaban fuertemente los institutos públicos y criaderos privados. Fíjense que la ley, el derecho obtentor no solo tiene esta medida de excepción de fitomejoramiento, sino que también tiene un capítulo especial en donde se otorga premios, subsidios y consideraciones impositivas a los criaderos nacionales. Es decir, claramente estaba dirigida a esa promoción. Pero la realidad es que no hubo, así como no hubo política de ciencia y tecnología hasta la creación del ministerio donde se jerarquizó esa actividad, tampoco hubo, y alineada a esa ausencia de política de ciencia y tecnología, una política de derecho de propiedad industrial más específicamente, favoreciendo alguna actividad concreta. En algunos casos no tener una política es también una política, en definitiva. Y esto tiene que ver con todas las presentaciones. Nosotros también, en el contexto mundial y en el contexto nacional, favorecer un intercambio legislativo, modificar leyes, no necesariamente va a ser favorable para una política de propiedad intelectual. Y en todo caso, igual, la política de propiedad intelectual se enmarca dentro de una política de ciencia y tecnología, o sea, uno no podría excluir una parte de la otra, porque si no caemos siempre en la redundancia de que la propiedad intelectual es un fin en sí mismo y no una herramienta para el crecimiento de una política científica. Entonces, me parece que no tener una política es parte de esa política, y me parece que ahí la pregunta es tramposa. La ley nuestra de patentes es una ley muy buena. Fue muy atacada, varias veces atacada, pero ha resistido. Y además, después del fallo del caso Mayrat, nuestra ley quedó fantástica. Es decir, nosotros tenemos una muy buena ley. Evidentemente, como dijo Juan, creo, hubo en ese momento un lobby tanto de la gente de Pharma y después también en la segunda parte la ley de confidencialidad de los agroquímicos, pero nosotros tenemos una situación legal muy buena. Es decir, no tenemos por qué sentirnos que no tenemos un trampolín bueno. Nuestra legislación es un excelente trampolín a nivel global. No conozco ningún país en el mundo que tenga una ley como la nuestra. Porque yo insisto, no puede haber patentes de genes. Todo este tema, lo único que son variedades. Y los genes, lo único que pueden jugar es un papel como una variación dependiente. Es decir, con esa idea de que el gen yo lo puedo incorporar, pero es una variación dependiente, el dueño del germoplasma es el dueño del germoplasma, y el que quiera venderle una mejora genética va a vendérselo no como una patente, se lo va a vender como un know-how que nadie le conviene ir a andar desarrollando know-how para cada plantita que quiere tener. Entonces, el INTA, eso es lo que insistía con él la otra vez cuando hablaba por teléfono, ¿te acordás que te hablé? El INTA tiene que ser vendedor de know-how, no inventar patentes, porque no son válidas. Tengo una pregunta para Cristiana. Voy a aprovechar el optimismo que dijo, que expresó. Digamos, últimamente hay bastante crisis en el activismo social, principalmente en cuestiones de financiación a nivel mundial, digamos, están bastante complicados.
Y quería saber qué opinión te merece, digamos, si existe interacción entre el activismo social y las ONG, principalmente en Argentina, y los productores nacionales, digamos, el sector interesado en el mercado, digamos, si hay interacción y cómo ves esa interacción, si es que la hay. No, mira, yo lo que... No funciona. Bueno. No, yo lo que, a ver, lo que yo siento es que es muy incipiente, ¿no? A diferencia por ahí de otros países donde hay no sé, me imagino Francia, me imagino lugares donde ya hay un nivel de organización y de estudio mucho más grande. En la Argentina, imagínate que o sea, yo tengo varios conocidos que recién a partir del 2016 fue donde empezaron algunas consultas, y Juan, digamos, los agricultores familiares, me parece, estaban muy preocupados por ahí por otras cuestiones, y recién muy sobre los últimos años empezaron a consultarnos: vos estás con propiedad intelectual, bueno, a ver, contame un poco. Y para mí fue una sorpresa que hayan junto con el CELS, o sea, eso es lo novedoso, ¿no? Que un movimiento nacional campesino indígena que estaban más preocupados por el derecho a la tierra, el derecho a otras cosas, a la semilla nativa incluso, era como una cosa muy local, muy puntual, se hayan mandado, digamos, a hacer algo así como presentarse a la justicia, ¿no? Ahí, entonces esa vinculación entre, por ahí, ingenieros agrónomos, que son los que están con la agrobiotecnología, con la agroecología, ello, haber dado ese paso de empezar a hablar con algunos abogados, que es un proceso que se está dando muy lento en Latinoamérica, bueno, es muy novedoso, digo, ¿no? Y a mí me parece que, ¿por qué soy optimista, digo? Porque me parece a mí que hoy en día, desde la agricultura familiar se han logrado comunicacionalmente cosas interesantes, mucho más interesantes desde afuera del Estado que cuando estuviera en el Estado, me parece, ¿no? O sea, la Unión de Trabajadores de la Tierra me parece que logró una visibilidad a través de empezar a discutir algunas cosas, y que ese sector, que por ahí los economistas lo mirábamos medio de un lado como, bueno, son sociólogos, son una mirada más de son sociólogos, están en la cuestión de más de la filosofía de vida y de toda esa cuestión, lo más hippie, le decíamos nosotros. Me parece que ahora hay como una idea de, che, no, pará, queremos aprender propiedad intelectual, queremos empezar a formarnos, y hay como una cosa incipiente pero con mucha potencia, me parece, ¿no? Por eso es mi optimismo. Sino al 16, ¿no es cierto? El punto de ellos es esa comparación que digo, 2 más 2, 22. Ellos van y dicen, sí, es 22, pero muy gordo y me pesa. No, el tema es técnico y no quieren la parte técnica. Yo hablo con ellos, les he explicado, el problema es que los genes no son, no, pero que yo, y siguen con la parte afectiva. No vamos a ganar nada, absolutamente nada. Vamos a ganar cuando nos tecnifiquemos, y son refractarios de tecnificarse. No les sirve al discurso de ellos. Sí, hay un sector, sí, concuerdo, con los cuales, con Germán lo hablamos oportunamente. Es muy difícil hablar porque ellos directamente ya están en contra, un poco, no sé quién dijo, de contra las patentes, o sea, sería como una una lucha media romántica. Eso es verdad, hay gran parte de ese sector, pero hay un sector novedoso que viene más que nada de no la academia, o sea, el sector que dice esto, que si me parece que es el sector académico que se acercó a los movimientos sociales. Ahora, hay gente de los movimientos sociales que son productores, que ¿entendés? Eso es lo novedoso. Claro, son los que están ahí y dicen, che, a ver cómo es eso. Distinto es los colegas nuestros que están investigando el objeto. Viene directamente del objeto a pedir. Y bueno, una última pregunta para Juan. De la presentación muy buena que hiciste, digamos, ¿cuál sería para vos la estrategia viable para preservar la variedad genética versus las super semillas, ¿no? ¿Cuál sería, para tu entender, cuál es la más viable de todas? Yo ahí tomo lo que dijo Juan Carlos, hay que animarse. Hay que animarse, cualquier opción es viable. El problema es que hay que incorporar, hay que ver cuáles son las que tienen menos costo para el fitomejorador o para el agricultor. El problema es que las soluciones que se dieron hasta ahora no son ni probadas ni se fueron practicadas, o sea, no se puede medir. En definitiva, acá también hay un tema de qué es medible y cuánto es medible.
Si a mí me decís, te doy un país y hacer lo que quieras, y bueno, yo voy a intentar ir con la excepción amplia y vemos qué pasa. Ahora después, desde un lugar estatal o de un lugar con responsabilidad, yo buscaría ir con un mecanismo de liability rule y creo que eso podría ser aplicable. También hay que, de nuevo, es un tema de organización, de ver quiénes son los actores, a quién les interesa. Yo en esto concuerdo también en algún parte con Cristian. Todas las federaciones que tienen que ver con el agro se han movilizado con el tema en alguna menor medida. El problema es que tampoco hay seguimiento de esos temas. O sea, Juan Carlos lo sabe bien, estuvo con CRA un tiempo largo, en nuestro caso con Federación Agraria. O sea, ellos tienen un movimiento, cuando empieza el tema, empiezan y después no lo pueden seguir, no pueden permanecer. Que es distinto al lobby farmacéutico. Las cámaras, CIRFA, digamos, son lobbies que se han establecido y que mantienen una vigilancia sobre la temática a lo largo del tiempo. Y eso, ahí es donde yo soy pesimista con tu visión. Me parece que el problema es que si bien se organiza momentáneamente, después hay un problema en el seguimiento o en la continuidad del tema. Porque con la ley Semillas pasó ya, estamos hablando de la modificatoria que tiene 20 años, estamos dando vueltas, y Federación, por ejemplo, va y viene, CRA va y viene, y después se sientan y arreglan. También hay un tema de interés económico que a veces es muy difícil de sortear. Entonces, si ellos ven que le dicen, bueno, pero no dar patente de 2012 para adelante, dicen, bueno, entonces firmamos. Y es muy distinta a la visión de la industria farmacéutica sobre la temática. Que igual también hay que reconocer que la visión que tiene la industria farmacéutica está cambiando. O sea, el lobby farmacéutico también está mutando en Argentina. Está yendo también a una visión mucho más económica sobre la realidad y ver qué les conviene y qué no.